Buenas noches. Mi invitada es la historiadora, doctora ella y especializada, doctora en historia desde luego, especializada en historia de México, pero particularmente de la conquista, Úrsula Camba. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos. Bueno, invité a Úrsula porque mañana habrá una ceremonia de transmisión de poderes y vienen invitados de muchos países del mundo, quizás no tantos como en otras ocasiones, por cierto. Y uno de los que acostumbraban venir y estuvo en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, ahora no fue invitado, y es Felipe VI, el jefe del Estado español, que entiendo, pues España tiene una monarquía constitucional, pero no se le invitó. La razón de ello es que nunca respondió una carta en donde el presidente de México lo conminó a disculparse por la conquista de México, Úrsula. Desde el punto de vista histórico, ¿qué piensas de esto, de si se deben o no ofrecer disculpas? Mira, quisiera empezar con una cita de un historiador que se llama Tomás Pérez Bejo, que dice que una nación es solo la fe en un relato. Es una cita que a mí me parece contundente y que resume muy bien lo que está alrededor de una nación. ¿Qué es una nación? Lo que nos cuentan que es una nación. Es un relato. Es un relato que aprendemos desde la primaria, desde que somos niños, en honores a la bandera, en las efemérides, ¿no? En el Día de la Bandera, qué sé yo. Y una nación es una construcción histórica, discursiva e ideológica. Las naciones comienzan como tal, como las entendemos, en la era de los imperialismos en el siglo XIX. Toda esta cuestión de la patria, los himnos, las banderas, las fronteras, las guerras, las expansiones, tienen que ver con ese concepto de nación que se empieza a forjar. Antes del siglo XIX propiamente no había naciones. No como las entendemos ahora. Por ejemplo, México no existe como un país. No existe. No, un país es, digamos, un territorio, una lengua común, etc. ¿Qué es lo que encuentran los españoles cuando llegan a este inmenso territorio donde además Cortés no tiene ni idea de que se va a encontrar como 20 millones de almas? Son reinos atomizados, guerreros, con muchas pugnas entre sí, sometidos a un, digamos, a un poderío que es el de los mexicas. Pero no es los españoles conquistaron México, eso no existe, porque no existe México como país. Y a ese territorio poblado por quizás 20 millones, dices, España le asigna el nombre de Nueva España. Se lo asigna a Hernán Cortés. Ah, Hernán Cortés es el que lo bautiza, claro, porque Cortés lo que quiere hacer todo el tiempo en las cartas de relaciones, pues lo que hacen todos en las relaciones, decir yo soy el mero mero, el número uno, vean qué cosa tan maravillosa encontré, esto se equipara a Nueva España en clima, en habitantes, en civilización, en desarrollo. Entonces, ¿cómo le voy a poner? Nueva España. Y él es el que la bautiza como Nueva España. Y en ese tiempo lo que conocemos como España, allá en la península ibérica, entonces tampoco era una nación. No. España, pero lo que para tiene, los romanos era Hispania. Sí, lo que pasa con España es que a partir, digamos, de Fernando el Católico, que es el abuelo de Carlos V, el esposo, digamos, de Isabel Trastámara, la idea es crear un imperio, el imperio español, que es un imperio confesional, eso no hay que olvidarlo, es decir, es un imperio que basa su manera de ser a través de la religión. En la religión, por eso. La religión cristiana católica es la única. Los reyes católicos, Isabel y Fernando. Exactamente. De Castilla y Aragón. Y entonces todo se va a construir en torno a eso. Lo que va a hacer Fernando es todo el tiempo arrebatarle poder o pedir concesiones al papado para cada vez tener más control y hacer, por ejemplo, la Inquisición. Aquí en Nueva España son burócratas imperiales. Es decir, dependen de la corona española.
Entonces, ni había México, ni propiamente la nación española. Nación, ¿no? Como la entendemos, no. Y en esto del reclamo o la demanda de disculpas por algo que aconteció hace más de 500 años, ¿es usual o no, no lo sé, en el mundo que haya algo equivalente? Mira, yo creo que esto tiene que ver mucho con la importación de un discurso anglosajón. Es lo que yo encuentro. La experiencia, por ejemplo, de la esclavitud en Estados Unidos, que es muy distinta a la de los reinos hispánicos, siempre está presente porque Estados Unidos es un país donde hasta hace muy pocos años había camiones para negros, camiones para blancos, bancas de parque para negros, ¿no? Y entonces hay como esta culpa que se proyecta sobre otras realidades históricas que no tienen nada que ver con lo que sucedió en otros países. Con esto no quiero decir que la esclavitud, qué maravillosa y qué buena. O lo que ocurrió con Alemania y el Holocausto, por ejemplo. Que ahí, por ejemplo, entra el concepto de genocidio. El genocidio es que tú aniquilas a alguien en razón de género, religión, raza, etnia, etcétera. Pues el presidente que se va, o que concluye esta noche de lunes 30 de septiembre, y la presidenta que llega, dicen que lo que hicieron los españoles de aquel tiempo fue cometer un genocidio. Es que vuelvo a lo mismo, es una cuestión discursiva, porque López Obrador lo dijo en una mañanera, dijo, las relaciones pues como políticas se pausan, pero la cultura, las relaciones económicas o las actividades económicas o las alianzas económicas, no, al igual que, qué sé yo, las relaciones de amistad. Entonces, lo que parece... La cultura, que incluye la comida, el habla... Claro, porque la cultura no la puedes pausar y además obedece a procesos inconscientes, heredados, parte de la tradición, que no pueden separar. Es decir, te lo voy a poner en un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo, que es la comida, como lo dijiste tú. Dime un platillo mexicano, que sea solo prehispánico. No. No existe. Vamos a... Ni la cochinita pibil, no había cerdos en México. No había naranja. Lo mismo con el pozole. Podemos deconstruir un pozole y decir, ok, existía el chile y existía el maíz. El pollo, el cerdo, el orégano, la cebolla, el limón, las tostadas, la crema. Nada de claro, eso. ¿No? No había ganado, no había vacas. Bueno, entonces, pues todo se reduce a una especie de pleito personal. Parece una estira y afloja donde se están perdiendo energías que a mí me parecen muy valiosas, que podrían invertirse en otras cuestiones, porque además, después de todo, finalmente, y en la actualidad, México y España son países que se quieren mucho. Sí, cómo no. Los mexicanos queremos a los españoles. Bueno, hay que recordar cuántas composiciones no hizo Agustín Lara sin conocer a España. Madrid, claro, claro. Y el exilio que Lázaro Cárdenas recibió, ¿no? Y lo que ya como, bueno, cuando era Nueva España, todo el efecto cultural que se nota en la arquitectura, en el arte, etcétera, que hubo en este territorio, fíjate gracias al mestizaje, eso, ¿no? Que dices es importante, Carlos, porque la gente no sabe que, por ejemplo, en el caso de Nueva España, y eso no quiere decir, porque hay un discurso también muy rancio, como de nosotros llegamos a civilizar a los salvajes. No, tampoco, ¿no? Son dos civilizaciones muy desarrolladas, con aspectos muy distintos, pero es interesante porque tú encuentras que en Nueva España existe la primera casa de moneda de América. Estados Unidos tiene su primera casa de moneda en San Francisco en 1853. Uy, muchos años después de México. Siglos. Bueno, la moneda mexicana de plata circulaba en Asia, ¿no? En Filipinas, en China. En Estados Unidos era tan buena la plata novohispana que incluso después de la independencia se recibía. ¿A qué atribuyes que durante la gestión de esto que le llaman Cuarta Transformación se haya puesto, digamos, como en pausa o metido en un cajón toda la parte, pues, con ingrediente hispánico sin duda,
del mestizaje y se reivindica mucho, pues algo así como a los aztecas o los mayas. Los pueblos originarios, ¿no? Ignorando, por cierto, a un titipuchal de etnias, como 60 que hay en el país, y estos eran los dominantes, pero los mayas ya eran historia cuando llega Cortés. Sí, la civilización así floreciente. ¿A qué atribuyes esta especie de indigenización? Mira, creo que es multifactorial. Cuando la mayoría de los mexicanos somos mestizos. Ajá. Creo que es multifactorial, Carlos. Creo que por un lado discute con un discurso priista, posrevolucionario del mestizaje. Si tú ves los murales, por ejemplo, de Diego Rivera, son una clase de historia fabulosa, pero del momento, no de la conquista, del momento en el que vive Diego Rivera. Y eso la gente lo pierde de vista. Estás viendo el momento del pintor, del artista. Para entender el pasado hay que verlo con la lógica del pasado, no la actual. Sí, por un lado, pero por el otro no hay que olvidar que tú le preguntas al pasado lo que te inquieta en el presente. O sea, tus preguntas las formulas desde lo que te inquieta actualmente. Entonces la historia, y la gente olvida eso o no lo sabe porque no se lo enseñaron, es dinámica. No es una historia estática, sino que va, digamos, reformulándose conforme hay hallazgos o hay otras preocupaciones. Ahora, ¿qué pasa? Que el México posrevolucionario, su bandera era justo el mestizaje. Ese discurso lo que hizo fue efectivamente borrar como las especificidades de cada pueblo indígena que salieron como a la luz con el movimiento zapatista. Entonces hay una parte sí discursiva del mestizaje, pero hay otra parte real donde el mestizaje no es una cuestión racial ni biológica, sino es una cuestión cultural. Estamos sentados en sillas, comemos en mesas, usamos vasos de cristal, dormimos en camas. No todo podemos prescindir de lo que somos. Exacto. No podemos despojarnos de nosotros mismos. No puedes decir, ay, me voy a quitar una oreja y una mano. Me gusta el agua de tamarindo, me gusta el arroz a la mexicana. Ok, el arroz y el tamarindo son asiáticos, lo mismo que el mango, lo mismo que la canela. Entonces, claro, justo es, vamos a deconstruirnos y con qué nos quedamos, si todo eso forma parte de lo que somos. Con lo que sea que no sea un rencor y menos tan antiguo. Te agradezco mucho, Úrsula Camba, historiadora, autora del libro Ecos de la Nueva España en Random House Mondadori, y está por publicar uno sobre la Malinche, que yo creo que algún día se reivindicará su memoria. Muchas gracias, Úrsula. Gracias a ti, Carlos. Y a ustedes, buenas noches.